El magazine Ciudad Imagen a don Benhur Lozada, reconocido historiador, gestor cultural y por supuesto recordado locutor de esta bellísima región del país. Bienvenido a Ciudad Imagen. En esta oportunidad también lo invitamos para que nos responda muy amablemente inquietudes relacionadas con el área de antropología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Don Benhur, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación. Aquí estamos dispuestos a hablar un poquito de nuestros, entre comillas, podemos utilizar el término ancestros musicales. Gracias, don Benhur. Iniciamos entonces sobre la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. ¿Cuál ha sido ese recorrido histórico en líneas generales sobre el gusto musical que tiene la ciudad? Bueno, es un dilema donde cada vez que se habla de esto siempre nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son esos ritmos que nos identifican a esta región del Valle del Cauca y a Cali y que puede ser, digamos, lo autóctono, lo vernáculo? Entonces nosotros recibimos mucha influencia por la ubicación geográfica. Recibíamos influencia, por ejemplo, de la parte andina, la música que nos venía de la cordillera central, del Tolima, del Huila y también un poquito del sur. Esos ritmos como el bambuco, el pasillo, el torbellino, la misma rumba criolla. También recibíamos influencia de lo que venía de la costa pacífica. Los ritmos típicos, pues hablamos de currulao, de jota chocuana, de abozao, de aguabajos, y allí se va formando una mezcla, y entonces podemos hablar, por ejemplo, un poquito de lo que se llamó el bambuco fiestero, o la misma rumba criolla. Entonces identificaba un poquito aquel caleño, digamos, del siglo XVIII y XIX, para meternos ya un poquito en la historia. Pero hay una etapa en la que nos perdemos y eso no quedó allí afincado en la raíz del caleño, y entonces ya aparece en el siglo XX las influencias de los medios de comunicación que traen la música del mundo entero, y el caleño empezó a disfrutar de todas esas expresiones. ¿Cuáles son los instrumentos musicales que se emplean para interpretar la música tradicional a la que usted hace referencia aquí en esta región? ¿Y cuál es la importancia o el valor simbólico, si lo tienen, que se le otorga a dichos instrumentos? Allí está, en la música que viene de la andina, pues los instrumentos típicos, algunos instrumentos, la flauta, también la guitarra y el tiple y todo esto, la bandola. En el centro del Valle del Cauca la bandola tuvo mucha importancia en ese formato de pequeño conjunto que animaba las fiestas y hacía las serenatas de sala de esa época. Y los instrumentos de la costa pacífica, desde luego, no es la marimba, el cununo, todos estos ritmos. La unión, por ejemplo, en el bambuco fiestero, hace referencia, por ejemplo, a la diferencia entre cuando Jorge Isaac hablaba en su obra La María de las dos clases de bambuco. Un bambuco que tenía una parte como más estilizada, que era como una especie de, entre comillas, como un vals para la gente de cierta élite, y aquel otro que tenía el mismo bambuco pero con instrumentos de percusión, que era para, digamos, los esclavos. Entonces ahí está toda la influencia de los instrumentos típicos en cada momento, en cada situación. Entonces, ¿puede usted decir, don Benhur, que la música tradicional de su comunidad, la de su entorno inmediato, guarda relación con la memoria colectiva de quienes habitan este territorio? Es decir, a través de esta música se conservan y transmiten relatos que son importantes para la historia de esta comarca, o como usted lo decía, todavía no tenemos esa esencia. Digamos, se perdió porque no tuvimos un ritmo que fuera muy vernáculo nuestro. Uno cuando habla de vernáculo habla de nacido aquí, hijo aquí. Entonces no podemos decir, este es el ritmo nuestro que nos identificaba. Como el vallenato en la costa norte, el vallenato se puede decir que prácticamente nace por ahí, por las leyendas, por muchas cosas, ¿sí? Pero en ese caso, por ejemplo, en el Valle del Cauca, nosotros, ¿cuál es el ritmo que nos identifica? Pues es un poco difícil, pero el caleño ha ido adoptando cosas ¿por qué? Porque su medio lo lleva a eso. Y claro,
allí viene lo que tú hablabas de influencias, tanto el compositor, el arreglista, el intérprete, refleja en sus obras sus vivencias. Entonces, aquello que le está llegando, él lo plasma en sus partituras, o el pintor, o todo eso. Entonces, eso es realmente las influencias. Y en la medida del tiempo, cada generación tiene unas necesidades diferentes. Aquella primera generación que lo llenó la música, digamos, un poquito folclore, pues eso era lo máximo, pero como va cambiando, otras necesidades van apareciendo y le va ejerciendo influencia lo que escucha y en ese caso lo que los medios, por ejemplo, ayudaron a masificar. Responden usted entonces a la última pregunta, ¿la música tradicional es escuchada por las nuevas generaciones o ha sido olvidada? La música tradicional en este momento podemos decir que hay gran parte que no se escucha. El trabajo que se está haciendo, por ejemplo, con el Petronio, de rescatar muchos de esos ritmos y que nuestra gente joven aprenda un poquito sobre eso, pues es bien interesante. Pero en realidad se va perdiendo. Lo tradicional se va perdiendo si miramos como el aspecto folclórico, pero ya cuando uno amplía el concepto de decir esto es tradicional, entonces cómo no decir, por ejemplo, y esto es una cosa un poquito en la parte etimológica, ¿cómo decir que el bolero no es una cosa de tradición? Claro que se convierte en una cosa de tradición. El bolero ya tiene 130 años. 130 años. El primer bolero se hizo en 1886. A nosotros nos empieza a llegar por allá en 1908 que se hacen grabaciones. Y ¿cómo no va a haber tradición? Hay una tradición. Entonces, pues no podemos decir que la generación nueva pierde, no, aprende en la medida que se desarrolla y que evoluciona la música. Don Benhur, muy amable por estar en Ciudad Imagen y de igual manera en este contexto académico de la UNAD. Esperamos tenerlo en el set de nuestro magazine y ya contando historias apasionantes, no solamente de Cali, sino todo lo que usted maneja. Pues mil gracias y vamos con mucho gusto.